Para terminar la jornada de hoy, de este tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad, va a tener lugar el conversatorio jurídico. En el mismo van a intervenir 3 ponentes, uno de manera presencial, que está aquí a mi lado, y uno por videoconferencia y uno por vídeo. En un principio iban a ser 2 presencial, pero por circunstancias personales no ha podido acudir. Van a intervenir el orden que les voy a ir nombrando. En primer lugar, intervendrán el señor don Gregorio Saravia Méndez, profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas. A través de videoconferencia va a intervenir el señor don Agustín Huete García, profesor de Sociología y Comunicación en la Universidad de Salamanca, es consultor e investigador y miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunicación, más conocido como INICO. Y a través de un vídeo va a intervenir la señora doña Mercedes López Romero, parlamentaria andaluza y miembro del Comité de Apoyo de la Convención de Naciones Unidas. Los 3 ponentes van a hablar del tema la desinstitucionalización de personas con discapacidad como parte del derecho a la inclusión en la comunidad. Tiene la palabra el señor Saravia, posteriormente el señor Huete y posteriormente tendrá lugar el vídeo. Recuerden que tienen 20 minutos, tanto usted como el señor Huete, y el vídeo será de 10 minutos. Y posteriormente procederemos a las preguntas. Tiene la palabra el señor Saravia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí el estar aquí interviniendo ante vosotras y vosotros. Estoy muy agradecido con el CERMI estatal, con la Fundación Derecho y Discapacidad por esta invitación y a la vez me siento un poco apabullado por la calidad de los y de las juristas que están hoy aquí entre nosotras y nosotros y desde luego yo no llego ni a los talones de todo el conocimiento que hay aquí reunido. Se ha mencionado hoy a Inés de Araoz, a Luis Antonio Martínez Pujalte, la propia Esperanza Alcaín. Bueno, no quiero dejarme nadie afuera, pero lo cierto es que mis conocimientos, ya digo, son más bien escasos, son los conocimientos de alguien que tiene una mente de principiante. Estoy aprendiendo a la vez que trabajando en el CERMI, en un cargo que comporta muchos desafíos, porque tenemos, como no puede ser de otra manera, muchísimos frentes abiertos y porque no estamos dispuestos bajo ningún punto de vista a bajar los brazos en todo aquello que tiene que ver con la incidencia por la promoción, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En relación con el tema de la desinstitucionalización, es un tema sumamente amplio. En el tiempo que tengo disponible voy a ir un poco rápido para intentar aprovechar el tiempo, simplemente ofreciendo algunas pinceladas, algunos comentarios que seguramente sean demasiado esquemáticos y que no puedan entrar en el fondo de los asuntos, pero sí me parecía que era pertinente ofrecer una suerte de cuadro de situación en relación con algunas normas, en relación también con alguna política, con alguna estrategia, con algunas acciones, siendo muy consciente también de la distancia que hay, y ya ha sido señalado a lo largo del día de hoy, muchas veces entre lo que recogen las normas y lo que es la dura realidad de las personas con discapacidad que están institucionalizadas. Comienzo sosteniendo en relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que en su artículo 19, este es el artículo sobre el cual quiero iniciar este punto de partida y que tiene que ver con el reconocimiento por parte de la propia Convención de lo que es el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. Esto supone algo muy importante porque tiene que ver ni más ni menos que con el control sobre las propias vidas. Las personas con discapacidad tienen que ser dueñas de su destino, tienen que poder decidir cómo, con quién y dónde vivir. Y por supuesto, nacen iguales en dignidad y en derecho y por supuesto todas las vidas tienen el mismo valor. Existe por lo tanto una obligación por parte del Estado de concebir, aprobar estrategias, planes de acción y recursos concretos para desarrollar los recursos de apoyo que sean necesarios y de hacer inclusivos no solo los servicios que ya estén presentes, sino los que vayan a ser de nuevo diseño. Los sistemas de vida independiente no hacen referencia al hecho de vivir en un determinado tipo de edificio o en un determinado tipo de establecimiento, sino más bien a no perder justamente la capacidad de elección y la autonomía personal como resultado de una imposición, de una forma de vida que viene impuesta desde afuera. Se trata, por lo tanto, de que los estados impulsen programas de desinstitucionalización, servicios integrales y programas de desarrollo comunitario, incluidos los programas también de toma de conciencia, que son muy importantes. Yo creo que espacios como este, donde justamente participan una pluralidad variada y rica de actores, también aportan su grano de arena a esta toma de conciencia. Y como referencia para encontrar, voy a retomar en este sentido lo que señalaba Sonia recién en su intervención, contamos con un producto de Naciones Unidas de calidad para entender bien cuáles son las características de lo que significa vivir de forma independiente de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que es justamente la observación general número 5 del año 2017 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Justamente creo que podemos considerar que esta es una herramienta muy útil para la consulta, toda vez que queramos saber justamente qué es lo que nos dice la Convención sobre este artículo 19. El principio de vida independiente está recogido en la Ley General de la Discapacidad, en el artículo 2H, en el que se describe el principio de vida independiente como la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y esto encuentra su fundamento constitucional justamente en el artículo 10.1 de la Constitución Española, donde se encuentra que el fundamento del orden político y la paz social, juntamente con la dignidad humana, resulta ser el libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la personalidad que el Tribunal Constitucional, en una sentencia que muchas veces se cita, definió como la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. Esta es la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 del 11 de abril en su fundamento jurídico octavo. El principal ámbito de autodeterminación que debe asegurarse a las personas con discapacidad es justamente el relativo al ejercicio de sus derechos fundamentales. Y esto conecta con asuntos que hemos estado viendo a lo largo de la jornada de hoy, vinculados con
el cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en relación con el resto de las personas, y, por supuesto, con la entrada en vigor de la ley que hoy también ha sido mencionada ya varias veces y que, por supuesto, ha sido un paso muy importante, un hito democrático en la historia contemporánea de España, como es justamente la aprobación de la reforma civil y procesal de la Ley 8/2021, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021. Respecto al principio de vida independiente, simplemente dejo aquí apuntados los artículos. No voy a comentarlos, sería, como antes decía, una osadía por mi parte frente a tantos juristas de calidad en la sala, dedicarme yo a comentar esto. Seguramente terminaría diciendo cosas que no son, y es lo que menos quiero hacer esta tarde, pero sí que sepáis cuál es también el reconocimiento jurídico que en la Ley General de la Discapacidad tiene este principio de vida independiente. Voy a pasar porque, claro, esto va sobre desinstitucionalización y he empezado hablando sobre vida independiente. Para entender a qué nos referimos con un proceso de desinstitucionalización, tenemos que entender primero qué entendemos por institucionalización. En este sentido, cuando hablamos de desinstitucionalización, entendemos que es el ingreso voluntario o no, o involuntario, en un centro abierto que presta una serie de servicios continuados y que se convertirá de forma temporal o de forma permanente en el lugar de residencia de una persona con discapacidad. Cuando hablamos entonces de desinstitucionalización, estamos hablando de un cambio de mucho calado. Yo me atrevería a decir que estamos hablando de un cambio cultural. No se trata de una reforma legislativa, no se trata simplemente de ajustar aquí y allá algunos engranajes del sistema. Estamos ante un desafío mayúsculo porque cuando hablamos de cambios culturales nos gustaría que estos se produzcan de una manera mucho más rápido porque la vida de las personas continúa y si está continuada de una manera en que implica un sufrimiento para las personas con discapacidad, nos gustaría que estos procesos se realizasen con otras marchas, ¿no? con otras velocidades. Sin embargo, sabemos que los cambios culturales son cambios que no son de la noche para la mañana, sino para los cuales creo que hay que también muchas veces armarse de paciencia. Y esto es algo que tampoco se le puede estar pidiendo a las personas con discapacidad y a sus familias paciencia eterna, porque la paciencia también se agota. El cambio cultural que supone la permanencia en el hogar de las personas dependientes siempre que sea posible y en los casos en los que no sea posible, una forma también alternativa de atención cuando se desplacen a un centro residencial. ¿Por qué evitar las instituciones? En este sentido voy a comentar algunos aspectos que creo que resultan importantes. En primer lugar, por el aislamiento de la comunidad. Las personas que viven institucionalizadas están aisladas con respecto a la comunidad a la que pertenecen. Carecen del control total sobre sus vidas y sobre cómo quieren justamente vivir el día a día. También porque la dinámica de este tipo de instituciones termina teniendo preeminencia sobre las necesidades individualizadas de la persona con discapacidad. Para que la residencia, el entorno residencial pueda cumplir con sus fines, tiene
que necesariamente su organización tener preeminencia sobre las personas y por lo tanto las personas institucionalizadas quedan en muchos casos ninguneadas, invisibilizadas, sin ser tenidas en cuenta. En relación con otros efectos justamente de la vida institucionalizada, podríamos mencionar muchos, yo me quiero centrar solo en algunos de ellos. Todos los aspectos de la vida de una persona que está institucionalizada se desarrollan en un mismo lugar, en un mismo espacio, bajo una autoridad única. Cada etapa de la actividad diaria se realiza en la compañía de muchos otros, con la consecuente también pérdida de intimidad, de privacidad de las personas que allí viven. Se requiere que hagan juntos también las mismas cosas, al mismo tiempo, como veíamos, y todas las etapas de las actividades diarias están programadas y organizadas a través de un sistema formal, racionalizado, que opera de arriba hacia abajo. Toda la secuencia, por lo tanto, de la vida de las personas es impuesta desde arriba, no hay lugar a elementos que son importantes en cualquier vida humana, como tienen que ver justamente con la improvisación, la espontaneidad, el poder saltearse los horarios, el poder desayunar si uno un día le apetece a las 12 del mediodía o comer a las 5 de la tarde. Hay una pérdida de contacto también con la realidad, hay la adopción por parte de las personas institucionalizadas en una suerte de condición como si estuviesen enfermas, hay una pérdida también de contacto con la vida exterior y con lo que allí ocurre. Se da también el establecimiento de una suerte de clases sociales en las cuales las propias personas institucionalizadas se dividen de acuerdo con el mayor o menor grado de autonomía que tienen. Y hay una negación también de parcelas emocionales, de parcelas afectivos sexuales de las personas que queda cercenada, que queda gravemente lesionada o muy limitada. Podemos decir también que la vida institucionalizada, por lo tanto, aísla, segrega y debilita a las personas institucionalizadas como ciudadanos activos y participativos de la comunidad política también a la que pertenecen. A su vez, están más expuestos a los abusos y a la violación de sus derechos fundamentales y se produce una fuerte sensación de desarraigo. Hay que solo tener en cuenta cuál es el lugar que ocupa el hogar en la vida de las personas para darse cuenta también de lo duro que es el desarraigo, porque el hogar también tiene que ver con una determinada biografía, con una determinada historia y con una serie de vivencias que son valiosas para todas las personas. Bajo la institucionalización, bajo examen, simplemente mencionar aquí que desde el CERMI hemos estado llevando ya desde hace mucho tiempo una serie de reivindicaciones, de demandas, para que justamente las administraciones sociales y políticas lleven adelante acciones y estrategias de desinstitucionalización que sean reales y efectivas. Y en este sentido, para que sean reales y efectivas, necesariamente tienen que contar con un calendario en el que se van a ejecutar estos planes y estas acciones y, por supuesto, contar con la dotación económica, con los recursos económicos para que esto pueda ser llevado a cabo. El tiempo ha volado, con lo cual me quedan, creo que unos escasos 2 minutos. Pues me voy a ir entonces. Luego esta presentación, por supuesto, va a estar a vuestra entera disposición, junto con cualquier consulta que podamos solventar esta tarde o que incluso podamos analizar en otro momento a través del correo electrónico. Me voy ya entonces a lo último que tenía pensado.
Qué rápido que pasa el tiempo, no me he dado cuenta. Bueno, el objetivo, obviamente, hacia una sociedad inclusiva, se necesita en España de una estrategia nacional de desinstitucionalización. Tenemos constancia de que actualmente esta estrategia se va a poner en marcha dentro de lo que se conoce justamente como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su componente 22. Lo cierto es que el Gobierno, la Secretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sobre todo la Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad está implicada en este asunto. Lo que esperamos es que todo esto que es complicado, que es muy complejo, que también va a tener sus costes, no solo económicos, sino también políticos, pueda llegar a buen puerto. Y simplemente me gustaría terminar diciendo que el futuro y el presente de las personas pasa por la vida en comunidad y, por supuesto, por disponer de los recursos necesarios para lograr una vida autónoma en el lugar que las personas con discapacidad elijan para vivir. Lo dejo aquí para no extenderme más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Creo que ahora se me escucha bien. Si me lo pueden confirmar, por Buenas favor. Yo creo tardes, que sí. Agustín. Se te escucha perfectamente. Gregorio, te he notado compungido por lo del tiempo. Yo, si quieres, te presto 5 minutos. No tengo problema. Prefiero escucharte a ti que escucharme a mí mismo, Agustín. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias. Lamento muchísimo no poder estar en Granada y pido disculpas a la organización, a la vez que agradezco su invitación a la Fundación Derecho y Discapacidad y al CERMI. Mi intención era estar ahí con todas y todos vosotros, pero bueno, un problema familiar sobrevenido me ha impedido estar ahí. Me ha impedido además dormir, o sea, esta noche. Así que pues pido disculpas 2 veces por no poder estar y por estar un poco tocado en cuanto a mis capacidades expositivas. En cualquier caso, agradezco mucho la comunicación de mi amigo y compañero Gregorio, porque ha tocado temas importantes y necesarios que yo también tenía previsto tocar, con lo cual me voy a librar un poquito de insistir en esos temas, sobre todo en qué entendemos por desinstitucionalización, que lo ha explicado muy bien. Y yo pensaba comenzar y voy a comenzar hablando de inclusión, porque lo tenemos en el título, la desinstitucionalización de las personas con discapacidad como parte del derecho a la inclusión. Hablamos mucho de inclusión y a mí me gusta insistir con unos fundamentos sociales de la inclusión, porque creo que son importantes para entender por qué este empeño en incluir y qué entendemos por incluir, ¿no? Realmente esto de la inclusión surge de 2 procesos que en sociedad existen de manera natural en esto que llamamos cultura, que Gregorio ha hablado precisamente de cambios culturales hace un momento, ¿no? De nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir genera discriminación, la ha generado siempre, la ha generado hacia las mujeres y la genera hacia las mujeres, hacia las minorías étnicas, hacia los pobres, hacia las personas que viven en el medio rural respecto a las que viven en el medio urbano.
estas dinámicas de diferenciación y valoración, establecer diferencias y dar más valor a unos grupos que a otros en función de esas diferencias, que en principio son aleatorias, pues son connaturales a nuestra manera de vivir en sociedad. Y son las dinámicas que explican la necesidad de la inclusión. En el fondo, cuando hablamos de inclusión, estamos contestando que sí a dos preguntas muy sencillas. Una, si existen relaciones entre los grupos, digamos, culturalmente dominantes, en este caso serían las personas sin discapacidad, y las personas culturalmente discriminadas, en este caso las personas con discapacidad. A esta pregunta solo podemos contestar sí o no, y si queremos hablar de inclusión tenemos que contestar sí, obviamente. Las relaciones, por tanto, se dan en el contexto comunitario y esto nos lleva a una conclusión necesaria, y es que sin relaciones comunitarias no hay inclusión. No se puede incluir a las personas con discapacidad encerrándolas en centros. Da igual que sean centros residenciales, que centros educativos, que centros de empleo, que centros ocupacionales, que centros de cualquier condición, lugares de personas con discapacidad apartadas de personas sin discapacidad, no pueden generar inclusión en ningún caso. Pero además, para generar inclusión necesitamos una segunda condición, que es la valoración de las diferencias. Incluirnos, juntar personas con y sin discapacidad en contextos comunitarios y ya está. Eso se llama asimilación. Algunos lo llaman integración, desde mi punto de vista equivocadamente. Integrar e incluir es lo mismo. Juntar sin valorar no es integrar, es asimilar. Es hacer que la persona con discapacidad, para que pueda juntarse con las personas sin discapacidad, tenga que dejar de parecer discapacitado. Y por lo tanto, a la segunda pregunta, ¿se reconocen valiosas las personas? Debemos contestar sí. Por lo tanto, la inclusión requiere un doble sí. Requiere convivencia y valoración de las personas con discapacidad. Cuando existe valoración pero no existe convivencia, hablamos de segregación, que es el problema del que estamos hablando hoy en día, ¿no? De la institucionalización que tan precisamente ha definido Gregorio y en la que yo no voy a insistir. Únicamente decir que las instituciones históricamente han tratado de cumplir una función social. Nadie discrimina, o casi nadie discrimina, consciente y con intención de hacerlo aun sabiendo las consecuencias negativas. Normalmente la discriminación es fruto de la buena intención, de la protección, de la salvaguardia, incluso del bienestar. Las personas que generan instituciones para personas con discapacidad apartadas de las demás no tienen mala intención, pero tienen intenciones no inclusivas o, desde mi punto de vista, equivocadas, ¿no? Así que una institución en principio tiene un interés público que tiene unos efectos negativos que ya hemos visto hace unos minutos y en los que no voy a insistir. Ahora bien, sí tenemos que tener en cuenta que en lo que nos atañe, que es la Convención como marco del artículo 19, la desinstitucionalización es necesaria porque el artículo 19 precisamente nos habla de la independencia y de la inclusión en la comunidad. Las instituciones, tal y como están conceptualizadas hoy en día, impiden esta toma de decisiones porque se imponen a la persona y además impiden vivir en la comunidad. Son dos noes a los dos síes que yo decía antes. Es más valiosa la institución que la propia persona, un no, y además extrae a las personas de la comunidad. Por lo tanto, impide que existan relaciones en espacios comunitarios, compartir espacios, otro no. Bien, pero esto no significa que todas las instituciones tengan estos efectos. Pueden existir instituciones que respeten la independencia y las decisiones de las personas
y que promocionen su autonomía personal, y de hecho hay esfuerzos hoy en día por hacer inclusivas instituciones que no lo han sido. Y hay otra cuestión muy importante en la que pensamos poco, en mi opinión, que es que se puede vivir institucionalizado fuera de una institución. Y de hecho sabemos que muchas personas con discapacidad, muchas, no solo personas con discapacidad intelectual, aunque sí muchas personas con discapacidad intelectual, sobre todo mujeres y sobre todo con, digamos, alta severidad, pueden vivir de una manera institucionalizada, por ejemplo, en su hogar, ¿no? Es decir, sometidas a unas normas sobrepuestas a su voluntad, su independencia, su autonomía o su expresión de decisiones. Por lo tanto, digamos que cuando hablamos de desinstitucionalización, por lo menos en mi opinión, no debemos confundir el edificio con la función, ¿no? Lo que intentamos es promocionar la autonomía y eliminar los constructos sociales que nos llevan a dificultar la autonomía de las personas, ¿no? Y muchas de ellas son instituciones, obviamente, pero también existen personas institucionalizadas fuera de las residencias, por ejemplo, y estas también deben ser objeto de las iniciativas que tengamos en este sentido, al menos en mi opinión. ¿Tenemos algunas buenas noticias en este asunto? Bueno, sí, tenemos algunas buenas noticias. En términos numéricos, en cifras, el problema de la institucionalización en población con discapacidad en España no es un problema grande en cuanto a números. Y quiero que se entienda esto bien, estoy hablando de estadísticas. Hay países en Europa, muchos países en Europa, algunos nórdicos y sobre todo algunos centroeuropeos y de la antigua Europa del Este, que tienen a cientos de miles de personas en instituciones, personas con discapacidad. Algunas estimaciones hablan de 1 millón o 2,5 a 2 millones de personas en Europa institucionalizadas, en residencias. En España esas cifras son mucho más bajas. Hablamos de en torno a 270.000 personas en residencias, de las cuales la inmensa mayoría son personas mayores. Apenas 35.000 personas con discapacidad en centros específicos de personas con discapacidad. 35.000 personas son muchas. Son muchas personas, es cierto, pero son un 7% de la población con discapacidad. Hablamos de que el 93% de las personas con discapacidad está en hogares familiares. Esto no quiere decir que estén desinstitucionalizadas o que no estén sobreprotegidas, como he intentado explicar antes, pero es verdad que no están en instituciones de este tipo. A mí me ha ocurrido a veces, cuando comparto estas cifras en algunos escenarios europeos, que colegas de otros países, sobre todo de Centro Europa, entienden que estas cifras no pueden estar bien. Y sí lo están. Esto tiene también una explicación cultural o de estilo de vida. Los países latinos, mediterráneos, del sur de Europa, también del norte de África, porque la cultura mediterránea no es solo de Grecia, Italia, España y en parte de Portugal y Malta y Chipre, también lo es de Túnez, de Argelia, de Libia, de Egipto y de Marruecos. Somos países en los que nos distinguimos de otros, de nuestra forma de vivir, por una microsolidaridad familiar que llamamos, o dicho de otra manera, la primera agencia de bienestar no es el Estado, sino que son las propias familias. En muchos países del mundo, los hijos no se mantienen más allá de la mayoría de edad en casa, ni cuando existe un desempleo, la familia interviene para dar recursos y proteger el desempleo de una persona hasta que esta situación pasa, y mucho menos la familia presta cuidados intensos cuando hay necesidades de apoyo por discapacidad o por una cuestión de salud o lo que sea, a un miembro de la familia.
Esto se hace en nuestro entorno cultural y nos parece lo normal, pero cuando vamos a otras zonas del mundo, pues extraña, ¿no? Y el reflejo de esta manera de vivir está en las estadísticas. Así que, por supuesto, que la desinstitucionalización de las personas con discapacidad es un reto importante, pero numéricamente en España no es tan grande como en otros países. Y esto tiene la importancia que tiene. Obviamente, esta microsolidaridad familiar, esta familia como prestadora de apoyos en primer término hacia las personas, tiene otras desventajas, como es el problema de la sobreprotección de las personas con discapacidad, sobre todo mujeres con discapacidad intelectual, que lleva a otros problemas severos de inclusión social y que de alguna manera a mí me gusta considerar también como una forma de institucionalización, porque al fin y al cabo es la imposición del control ajeno a la vida de la propia persona. La mayoría de las personas con discapacidad que están en centros residenciales para personas con discapacidad en España, no la totalidad, pero prácticamente la totalidad, casi el 90%, son personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental, aunque hay un cierto número de personas con discapacidades físicas o de otro estilo. Bien, para ir terminando y tampoco agotar mi tiempo, me gustaría recordar algunas ideas de las que he puesto aquí y exponer algunas que hemos conocido en algunos estudios que hemos hecho sobre institucionalización de personas con discapacidad en el pasado. Primero, parece claro que las instituciones residenciales y de otro tipo, diseñadas tal y como están, no pueden ser compatibles con el artículo 19 de la Convención, no pueden resultar inclusivas. Insisto, cualquier recurso público que extraiga a las personas con discapacidad de la relación con la comunidad es incompatible con la inclusión. Eso no significa que inclusión sea simplemente juntar en la comunidad. Falta la otra cuestión, que es la de valorar y poner en valor. Una cuestión importante a la que me gustaría añadir a esta es la cuestión de la acomodación o el acomodamiento. Las instituciones y en general la sobreprotección a personas con discapacidad genera un tipo de acomodamiento que se traduce en resistencias a la desinstitucionalización. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la cuestión de la educación inclusiva y el cierre de los centros de educación especial de alguna otra manera en otros contextos, ¿no? Muchas veces las propias personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones que administran este tipo de instituciones, incluso los profesionales, pueden ser una resistencia importante por este acomodamiento a una situación de segregación o por un miedo legítimo, obviamente, porque igual que he dicho antes que nadie genera instituciones pensando en hacer el mal, normalmente cuando se hacen instituciones segregadoras se hacen pues con buena intención, aunque tenga resultados perniciosos, ¿no? Bueno, pues en este caso pasa lo mismo. A este acomodamiento de las familias, de las propias personas, de las organizaciones que gestionan estos centros, de sus propios profesionales, es completamente entendible. En una sociedad que es agresiva para las personas con discapacidad, el mal menor puede ser estar institucionalizado antes que estar libre en la calle sin apoyos. Y además en España tenemos experiencia en este asunto, ya hemos desinstitucionalizado la salud mental en buena parte, no hemos prestado en buena parte los apoyos que esas personas necesitaban y nos encontramos hoy en día pues, con más personas de las que debería haber con problemas de salud mental en las prisiones o en la calle o con problemas de adicciones, etcétera, ¿no? Así que los procesos de desinstitucionalización tampoco consisten en cerrar centros y punto, sino en dar los apoyos necesarios, porque si no están condenados obviamente al fracaso y claro, los miedos de las personas, incluso las propias personas con discapacidad, a ser desinstitucionalizadas resultarían
a la postre legítimos. Las instituciones, insisto, llevan a este acomodamiento, transforman la conciencia de las personas, generan un sentimiento de menor valor, de menor capacidad. Pasa igual con los profesionales. Los profesionales de las instituciones suelen ser profesionales muy expuestos al estrés, a situaciones dificultosas en su trabajo, que los desgastan. Así que todo esto requiere una planificación y unos apoyos para el día después de la desinstitucionalización y requiere que se haga de manera planificada. Y por último, en el último minuto que me queda, insistir en que desinstitucionalizar es necesario para generar oportunidades de vida independiente y de inclusión en la comunidad. Y desde este punto de vista, no solo las instituciones, por ejemplo, residenciales, se imponen a la vida o a los deseos o a las habilidades o capacidades de independencia o al derecho a la inclusión de las personas con discapacidad. Hay otras formas de institucionalización menos formales a las que las personas con discapacidad están sometidas permanentemente. Y a mí con esto me gusta hacer un paralelismo precisamente con los tiempos que estamos viviendo, la pandemia y el confinamiento. Los días de confinamiento de la primavera del año pasado resultaron una especie de teatro de la institucionalización para muchas personas acostumbradas a tomar decisiones sobre su propia vida casi sin saber que eso es un derecho, y lo bueno y divertido y sano y humano que es eso, ¿no? Y la experiencia de ese confinamiento y de esa, digamos, forma de institucionalización expuso a muchas personas a unas sensaciones que no habían tenido nunca, de comprensión de lo que es la institucionalización o la discriminación, en este caso por discapacidad, pero también a lo que es, por ejemplo, la discriminación de género, que muchas veces se expresa en el encierro de las mujeres en casa, en la violencia en casa, en el no acceso al espacio público, ¿no? Así que creo que ahí tenemos una oportunidad para pensar de manera global sobre esto y aprovecharla también para explicar de una manera amplia la necesidad de una desinstitucionalización. Creo que he cumplido el tiempo, así que nada, muchas gracias y quedo a su disposición. Señor Goethe, espere ahí porque vamos a proyectar un vídeo y luego procedemos a las preguntas, pero espere porque creo que alguien quiere hacerle alguna pregunta. En el Congreso de Derecho y Discapacidad, un foro muy importante para debatir y hablar sobre los derechos de todas las personas con discapacidad. Quiero agradecer al CERMI y a la organización de este congreso por contar con mi participación. Para todos aquellos que no me conozcáis, soy Mercedes López Romero, primera directora, mujer con discapacidad, directora general de personas con discapacidad de la Junta de Andalucía, y la primera diputada autonómica con discapacidad visual en el Parlamento de Andalucía. Por tanto, animo a todas las sectores de discapacidad a seguir luchando y trabajando por los derechos, porque algo bastante bien se está haciendo. Y es que, como siempre, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006 en la sede de las Naciones Unidas, y que establece el derecho a vivir de una forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Concretamente, se reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de los demás. También la Unión Europea, en su legislación, reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional,
y su participación en la vida de la comunidad, propagando una gradual desinstitucionalización y para ello una mayor diversificación en los tipos de servicios y apoyos que disponen de reconocimiento público. Evidentemente, nuestra Constitución también hace un mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación en la vida política, cultural y social, en su artículo 9. Asimismo, en España, la Ley 1/2013 del 29 de noviembre de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social recoge en varios de sus artículos mandatos orientados a la promoción de la vida independiente en clave de inclusión y participación, de atención integral en el artículo 13, de habilitación y rehabilitación en el artículo 14, de protección social, artículos 49 y 50, y medidas de acción positiva en los artículos 67 y 68. Por tanto, hay una amplia y elevada legislación que establece todo un catálogo de derechos tendentes a esta desinstitucionalización. En otro orden de cosas, que las personas con discapacidad pueden vivir una vida independiente en la comunidad supone un gran avance en el ejercicio de los derechos reconocidos de las personas con discapacidad. Se trata de una transformación social que genera la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones efectivas de inclusión e igualdad en diversidad. Una transformación que además genera retornos sociales y económicos muy significativos. Como bien sabéis, la desinstitucionalización se entiende como un proceso que incluye el desarrollo de servicios individualizados de alta calidad basados en la comunidad, incluyendo las que están destinados a evitar la institucionalización y la transferencia de recursos de instituciones residenciales de larga estancia a los nuevos servicios, con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El cierre previsto de instituciones residenciales de larga estancia, donde niños y niñas, personas con discapacidad, incluyendo personas con problemas de salud mental, personas sin hogar y personas mayores, viven segregados de la sociedad con estándares inadecuados de cuidado y apoyo, donde el disfrute de los derechos humanos es a menudo negado. Hacer totalmente accesibles y disponibles los servicios principales como la educación, la formación, el empleo, la vivienda, la salud, el transporte para todos los niños y adultos con necesidades de apoyo. Como directora general de discapacidad de la Junta de Andalucía, impulsé la formulación de una base y eje de transformación para el ejercicio del derecho de una vida independiente en la comunidad. Suponía un proceso de investigación práctica y participativa que tenía como finalidad primordial apoyar el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la sociedad. En resumen, esta iniciativa se diseñó con la previsión de un triple eje de transformación y aportación de valor a tener en cuenta la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Potenciar el empoderamiento de las personas con discapacidad para que puedan ejercer de manera efectiva y real su derecho a la vida independiente, promover la transformación del entorno en clave de accesibilidad universal, inclusión en igualdad de oportunidades, innovar en los sistemas de servicios y apoyos para la vida independiente de manera que se alcancen alternativas a la institucionalización con un alto nivel de calidad, eficacia y sostenibilidad. Cabe agradecer a este foro la participación activa que tuvieron las organizaciones representativas de la discapacidad. Fue un trabajo intenso para definir este documento. Siempre he actuado en mi participación en la vida política, en la participación de las organizaciones representativas por los intereses de los ciudadanos. Así, en el documento y en las actuaciones que se siguieron en la dirección general, iban enfocadas esas propuestas de las organizaciones representativas de la discapacidad. Estas conclusiones indicaban que todas las personas quieren vivir vidas plenas y activas con el pleno respeto de su libertad para elegir dónde y con quién quieren vivir. Poder decidir
y avanzar su proyecto vital con opciones iguales a los demás, sin que se les discrimine por cualquier condición o rasgo, sin que una discapacidad o situación de dependencia suponga tener que aceptar un sistema de vida específico, como puede ser la vida en una residencia o en un entorno institucionalizado. Fue un proceso de participación que se ha realizado utilizando la metodología laboratorio viviente en clave de participación colaborativa para la innovación social. Todos los actores participaron activamente en el proceso de innovación abierta y colaborativa, en la co-creación y validación de las soluciones en contextos de usos reales, conformando así un ecosistema de investigación y desarrollo que posibilita de manera permanente la innovación social. Más concretamente, para la realización de esta investigación se ha aplicado un esquema de trabajo acorde con los sistemas empleados por los espacios sociales de innovación, sobre todo en la doble dimensión de identificar los principales retos y elementos de éxito para una vida independiente y aportar propuestas de soluciones para afrontar retos personales, superar barreras del entorno y conseguir mejores apoyos y servicios. Asimismo, en paralelo a la elaboración de un plan de transición para la vida independiente que responda a las pautas y criterios del citado comité que se recomienda programar en colaboración con las entidades representativas de las personas con discapacidad y activar aquellas medidas que supongan importantes avances a corto y medio plazo, destacándose las siguientes. El empoderamiento de las personas. En relación al empoderamiento de las personas y de sus entornos vitales en un marco de colaboración con las entidades representativas de las personas con discapacidad, se recomiendan las medidas siguientes. Realizar campañas de difusión sobre el derecho a la vida independiente dirigidas a todos los actores claves para su efectivo cumplimiento. Incorporar procesos formativos para el empoderamiento en vida independiente y en derechos, tanto en relación con las propias personas con discapacidad, los familiares y entornos vitales y los profesionales que apoyan sus proyectos vitales. Contar con las propias personas con discapacidad en la planificación de los apoyos para la vida independiente en base a métodos de trabajo centrados en su propio proyecto vital. Incorporar las perspectivas transversales de género cuando nos planteamos el ejercicio efectivo de derecho a la vida independiente, concretamente para afrontar y superar el doble reto que supone ser mujer con discapacidad. Contar con un apoyo psicológico que permita afrontar la discapacidad y desarrollar estrategias y capacidades con ese fin de manera muy notoria en situaciones de discapacidad sobrevenida o con evoluciones intensas. Promover la actualización de los sistemas de protección de derechos, entre los cuales la función de apoyo tutelar, para que se orienten de manera efectiva el ejercicio del derecho de vivir de forma independiente en la comunidad. Luego hay otro eje que es la transformación de los entornos. Transformar los entornos es clave de accesibilidad universal, inclusión, no discriminación en igualdad de oportunidades, otra de las dimensiones clave para avanzar hacia un modelo de vida independiente que se propone contar con una intensa actuación institucional y ciudadana para su desarrollo. Así, en esta actuación transformadora se recomiendan las siguientes medidas prioritarias. Activar todas las medidas institucionales y administrativas de que se dispone para el efectivo cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad universal, garantizar el obligatorio cumplimiento en todo tipo de contratación pública de la legislación en materia de accesibilidad y movilidad universal, diseñar y aplicar las técnicas más avanzadas de accesibilidad cognitiva en todas las actuaciones que tienen como propósito la realización de la accesibilidad universal, promover que la Fiscalía de Discapacidad actúe de oficio ante cualquier vulneración de la legislación en materia de accesibilidad y movilidad universal, realizar campañas dirigidas al conjunto de la ciudadanía sobre el bien público para que todas las personas que suponen una efectiva implantación de la accesibilidad universal, introducir la accesibilidad universal y el derecho de la vida independiente en el diseño curricular de toda oferta educativa, bien sea a nivel de la enseñanza general básica como a niveles de formación profesional o universitaria.
Luego tenemos sistemas de servicios y apoyo. A nivel del sistema de servicios y apoyo se plantean las siguientes medidas prioritarias. Modificar el actual catálogo de servicios sociales incorporando una gama más diversa de servicios y apoyos con el objeto de poder realizar opciones de vida independiente, modificando asimismo aquellos requisitos de acceso y uso de los servicios en clave de fomentar e incentivar las modalidades orientadas a ejercer el derecho de la vida independiente, ampliar la cobertura y mejorar las condiciones normativas y dotándola del servicio de asistencia personal para la vida independiente, asegurando que la misma se aplique de acuerdo con los principios de vida independiente, los criterios de la observación general número 5 del Comité Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y que suponga una plena disposición en proximidad y una mayor transversalidad en cualquier etapa vital y en relación a las mujeres con discapacidad. Contar con un suficiente parque de viviendas plenamente accesibles con apoyos como alternativa a la institucionalización residencial. Poner en marcha el servicio de promoción a la autonomía personal con un enfoque de apoyo y promoción a la vida independiente. Garantizar un acceso al ocio y a todo tipo de actividad en la comunidad. Elaborar nuevas herramientas metodológicas básicas, como es el caso de los planes de apoyo integral a la vida independiente. Establecer una actualización y prescripción instantánea a la amortización técnica de los productos de apoyo. La revisión del catálogo de prestaciones ortoprotésicas ha de incorporar ese procedimiento de renovación automática en función de la innovación continua que se está produciendo en el campo de la tecnología para el apoyo de la vida independiente. Reformar la normativa sobre el copago eliminando cualquier coste para los servicios de tipo profesional y limitando las bases del copago a la sustitución de alimentos y a los costes alternativos de la vivienda en entornos institucionales de residencia. Eliminar el copago farmacéutico a todas las personas con discapacidad. Promover más y mejores oportunidades de empleo para personas con discapacidad en condiciones de plena igualdad y no discriminación a través de las mejoras de la incorporación de la función pública y de las medidas eficaces para el efecto cumplimiento de la legislación en esta materia, también en los procedimientos de contratación con el sector público, como en relación a la inspección laboral y aplicación del régimen sancionador vigente. Hay que actualizar la política social de vivienda en Andalucía, introduciendo la prioridad de disponer de suficientes viviendas sociales ordinarias plenamente accesibles. Hay que extender los beneficios aparejados a las familias numerosas, a las personas con discapacidad. Igualmente abordar el apoyo personalizado para la vida independiente de las personas con discapacidad que están cursando estudios universitarios o de formación profesional avanzada o bien que se plantean realizarlos. Se necesita dotar el apoyo para la vida independiente con las condiciones más abiertas posibles con el uso de los recursos y servicios necesarios en base al propio plan de apoyo a la vida independiente y con medios tipo cheque servicio. Dedicar recursos para una continua innovación, desarrollo y aplicación de tecnología para la vida independiente centrada en la necesidad de las personas con discapacidad, en sus preferencias y necesidades en la participación para su diseño y uso y actualización. Y de manera transversal a todas las dimensiones expuestas, se considera imprescindible dar continuidad a una gobernanza participativa en el impulso del derecho a la vida independiente y en el diseño de estrategias y actuaciones que permitan su efectivo cumplimiento y una progresiva desinstitucionalización. Con todo ello, se puede resaltar que una estrategia integral de transición por la vida independiente es la vía más eficaz para conseguir un efectivo apoyo al derecho a vivir una vida independiente y ser incluido en la comunidad, a la vez que supone una excelente oportunidad para mejorar la sostenibilidad futura de los sistemas de servicios sociales y de apoyo a las personas con discapacidad. Una estrategia que sin lugar a dudas va a contribuir a avanzar en el camino para la plena igualdad, la innovación social y la calidad de los sistemas de protección y promoción social. Esto es un trabajo que debe realizarse desde la participación,
Siempre he defendido que la discapacidad no debe tener color político, debe impulsarse independientemente del partido que tenga responsabilidad de gobierno y debe seguir avanzando en ese total reconocimiento de los derechos demandados por las personas con discapacidad y las organizaciones que desempeñan esa gran labor. Muchísimas gracias, hasta aquí mi ponencia y quiero desearos un éxito muy grande, que disfrutáis de este congreso. Estoy en el Parlamento y de verdad me tenéis a vuestra disposición para todo lo que haga falta y todo lo que sea necesario, como siempre ha sido y como siempre será. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver si Agustín Huete sigue con nosotros para proceder al ruego de preguntas. Sí que podéis preguntarles eso también a él. Sí, Agustín, ¿hola? Sí, aquí estoy. Perfecto. Procedemos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Marta Castillo. Gracias, Nieves. Bueno, enhorabuena. Por fin una mesa donde los que no somos del mundo de la abogacía no hemos enterado, ¿eh? Yo por fin es una mesa en la que digo, vaya, por fin hay un vocabulario que me entero y no tengo que hacer aquí un esfuerzo tremendo para enterarme de las ponencias. Así que gracias y se agradece a última hora de la tarde. Bueno, dando una clave de humor, con el tema de la desinstitucionalización, creo que es un tema delicado para pasar de un punto a otro, ¿no? Entonces, como presidenta del CERMI Andalucía, donde acabo de firmar un acuerdo con la subida del coste plaza para la financiación de los centros, creo que tenemos que empezar con la flexibilización dentro de los centros. Es verdad que los centros tienen un carácter muy estricto y nuestros usuarios se quejan de ¿por qué me tengo que lavar la cabeza un martes? ¿Por qué me tienen que lavar la cabeza un martes? ¿Por qué tengo que cenar a las 8? ¿Vale? ¿Por qué si es domingo me tengo que levantar a las 9 de la mañana si quiero levantarme? Entonces, deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Poco a poco, porque creo que esto es, como decía Gregorio, esto es un trabajo largo y no es tan fácil de conseguir. Y luego, por otra parte, hay que estar, yo hablo desde Andalucía, ¿no? Hay que estar muy pendiente porque la desinstitucionalización, que no me sale la palabra, no es que haya más horas de ayuda a domicilio para una persona con discapacidad. Entonces, ahí tenemos que hacer una incidencia política con el gobierno, de decirle que no haya centros no significa que aumenten las horas de ayuda a domicilio a una persona con discapacidad. De eso no se trata. Entonces, algunas personas con discapacidad también en los centros, muchas de ellas reciben terapias. Si no están, ¿cómo van a recibir esas terapias? Hay muchos factores que hay que plantearse, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vosotros en muchas cosas, pero también veo que hay que trabajar ese modelo bastante bien, especificarlo bastante bien. Sobre todo, el miedo que tenemos desde las entidades de personas con discapacidad es que si no hay centro, se aumenta la ayuda a domicilio. No, no se aumenta la ayuda a domicilio. Esto no se trata de eso. Hasta ahí no vamos, ¿no? En la figura, estoy de acuerdo con Mercedes, con la figura del asistente personal. Eso sí que da una independencia, hay una autonomía y la persona con discapacidad es la que decide. En esa figura sí, pero esa figura también hay que regularla y reglamentarla y todo lo que hay. O sea que yo animo, enhorabuena, tenéis un largo trabajo que hacer, aquí estamos, pero es cierto que, no, vosotros de tercer mi estatal, es cierto que es complicado y que pienso que deberíamos de empezar ya trabajando con los centros, ¿eh? Pienso que habría que cambiar la gestión de los centros y flexibilizar la gestión de los centros. Gracias. Muchísimas gracias, querida presidenta. Es que yo no puedo estar más de acuerdo contigo, con lo cual tomo nota, pero efectivamente
tienes toda la razón. No, de la noche a la mañana no, y hay que tener en cuenta muchísimos factores. A veces nos gustaría aplicar soluciones radicales, pero sabemos que no, que esto se trata de ir reformando lo que hay, acercándonos con intensidad, manteniendo el pulso, acercándonos a hacer realidad, ¿no?, los derechos que están recogidos en la Convención, pero siendo conscientes de todas las cuestiones que se abren ante un desafío tan grande como este. Buenas tardes. Yo quería decir algo también a la reflexión que ha hecho la presidenta del CERMI Andalucía, si se puede. Sí, claro, adelante. Bueno, 2 o 3 cosillas. La primera, si los usuarios se quejan, es una buena noticia. Significa que hay empoderamiento, porque las instituciones institucionalizantes funcionan cuando no hay quejas. O sea, que si hay quejas, buena noticia. Otra cuestión, no debemos confundir desinstitucionalización con cierre de centros, para nada. Los centros, las residencias de personas con discapacidad pueden ser inclusivas, de muchas maneras. Y hay que animarse a dar pasos en ese sentido. Y luego, también pensar que es que me da un poco de miedo a acercarme a la pantalla porque me han mandado una foto del auditorio y se me ve una cabeza de 3 metros. Yo no sé cómo me hacéis estas cosas, avisarme, porque bueno, seguramente os estoy dando mucho miedo entre lo feo que soy, el sueño que tengo y el tamaño de pantalla. Vais a tener pesadillas hoy. Bueno, y la otra cuestión es que el cambio cultural del que hablaba Gregorio antes y que tan importante es, suele ocurrir de generación en generación. Los niños y niñas con discapacidad y los jóvenes con discapacidad de hoy en día que han crecido en una escuela inclusiva, en un mundo con organizaciones potentes, con la Convención, con leyes cada vez más modernas, no van a admitir que les metamos en una residencia a cumplir horarios de comida y limpieza de pelo los martes. Así que conviene ir haciéndolo ya, claro, antes de que nuestros propios clientes nos dejen de pedir servicios. Hola, buenas tardes. Me voy a presentar, me llamo Carlos Fernández, soy abogado de Madrid, no hablo en mi condición de abogado, no hablo como padre de una mujer con discapacidad intelectual de 29 años institucionalizada en un centro ocupacional. Actualmente Madrid se llama Centro Ocupacional, Formación, Oportunidades e Inserción Laboral, sino hablo como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Afanias de Madrid, con 1.000 empleados, 2.000 atendidos, 4 residencias y 500 personas institucionalizadas en residencia. Lo primero, bueno, antes de continuar me debo de disculpar, escuché la primera ponencia, la segunda tuve que salir fuera, he escuchado parte de la tercera, con lo cual lo que ha dicho el segundo no sé lo que ha dicho, no puedo referirme a él. Pero yo en la parte de la primera ponencia, cuando se habla de la institucionalización, no quiero ofender, no quiero molestar a nadie, yo me he sentido agredido. Me siento agredido como miembro de la Junta Directiva de una asociación que dirigimos 7 personas aficionadas, que gobernamos a muchísimas personas, y yo quisiera decir, ¿tenemos institucionalizados a 500 personas en residencia? Por supuesto, y otras 500 en centro ocupacional, otras 400 en colegio, no sé cuántas empresas. Sí, pero es que esa gente que tenemos en las residencias, el 80% de ellos son gente de edad superior a mí. Tengo 60 años. Son gente en situación de desamparo absoluto. Y además voy a hacer, y perdonadme, y no quiero resultar chulo lo que voy a decir, yo invito absolutamente a todo este foro a que visite a mis 4 residencias situadas en Pozuelo de Alarcón, Madrid, Torrelaguna y Viñuelas, es una población cercana a Torrelaguna, aun siendo provincia de Guadalajara, para que vean la institucionalización, esa tan grave que no es así, su integración en el entorno rural, su integración en el entorno urbano, y la vida que hacen absolutamente todos. Es cierto, la Comunidad de Madrid no tenemos copago, el tema del copago es un problema, el tema del dinero es un grandísimo problema, las plazas valen lo que valen y es lo que es, pero no podemos pasar
ni del blanco al negro. Y la institucionalización ni es tan mala como se ha transmitido aquí, insisto y repito, y no quiero ofender, me he sentido agredido, insisto, en mi condición de miembro de la Junta Directiva de una asociación de Madrid, dicho sea de paso, la asociación más grande de la Comunidad de Madrid. De hecho, me salí para autorizar y consultar con la Junta Directiva si me permitían dirigirme a la Asamblea en mi condición de miembro de la Junta Directiva. Esto no es no es un diálogo, es una queja en voz alta. Por favor, no seáis tan manifiestamente extremos en las manifestaciones. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Por supuesto, estoy viendo tu dedo, perfecto. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Entonces, aparte de que, bueno, también discrepo que muchas veces los informes no tienen la información absoluta de todo el sector, pero por favor, no seáis tan Nosotros, es más, y esto ya también va a resultar una chulería aún más, en la intención de generar mejores recursos de vivienda y residenciales, hemos iniciado las obras de 2 nuevas, no residencias, viviendas tuteladas, que la bromita solamente, y para hacer una chulería, nos va a costar 4 millones de euros. O sea que, por favor, no seáis tan manifiestamente extremistas, porque no puede ser. Hay mucha gente que nos sentimos que no estamos en esa onda. Es cierto, el modelo asistencial de hace 20 años es el que era, pero estamos en el año 2021 y el modelo asistencial está modificándose día a día. Al menos en la Comunidad de Madrid. De Andalucía no puedo hablar, aunque tengo mucha vinculación con Andalucía, pero no tengo el conocimiento expreso como para poder hablar. Por favor, no seáis tan extremistas. Muchas gracias y perdonar a todo el foro si alguien se ha resultado molesto. Gracias. Bueno, no sé, Gregorio, si quieres contestar tú o contesto yo. Sí, no, simplemente yo lamento mucho si usted se ha sentido ofendido, y desde luego eso es en este momento lo que considero que es más importante, que es pedirle disculpas por lo que pudo usted haber sentido como una ofensa. Desde luego no estaba bajo... es decir, no lo que yo he dicho no estaba pensado para ofender a nadie, y si no he sido en mi análisis, que sí anuncié que era un tema muy complejo, en el que yo solo tenía un tiempo muy limitado para decir, pero me hago cargo de que en el cuadro que he pintado o en las pinceladas que pude haber dado, si esto a usted le ha ofendido, yo le pido mis disculpas, y nada más. Todo lo demás lo podemos debatir tranquilamente en otro momento. Agustín, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, yo lamento mucho que no haya podido ver mi intervención. Con toda la humildad del mundo, le pediría que la vea porque se está grabando. La veré, por supuesto, gracias. Yo he dicho y mantengo que la institucionalización de las personas con discapacidad no es incompatible con la inclusión. La institucionalización entendida como usted ha dicho en su intervención, yo gobierno, ¿no? Precisamente las instituciones totales impiden que las personas con discapacidad puedan gobernar su vida hasta el punto en el que sea posible. De todas maneras, como he dicho en mi intervención, nadie, ni usted en su organización, ni yo en mi universidad o en otras actividades que hago con personas con discapacidad y para personas con discapacidad desde hace más de 30 años, nadie, ni usted ni yo, hacemos esto por radicalidad, ni porque creamos que estamos haciendo el mal. Así que nadie se debe ofender, y yo en mi ponencia he sido claro. Nadie que monta una institución hace 50 años, o hace 20, o en el 2022, como dice usted, que se van a gastar 4 millones de euros, lo hace con mala intención, lo hace con una intención positiva, que es generar bienestar para personas con discapacidad y sus familias. Y yo lo entiendo. Lo que pasa es que hoy en día sabemos que el bienestar para las personas con discapacidad no consiste en encerrarlas en centros.
Y que hablemos de desinstitucionalizar no significa que consideremos que todas las instituciones sean iguales. Yo he dicho en mi ponencia, que lamento que usted no haya escuchado, que por supuesto que puede haber residencias inclusivas. Claro que sí. Y que las residencias y otras instituciones, también he hablado de centros de educación especial, de centros ocupacionales y de centros especiales de empleo, porque para mí, bueno, no para mí, desde una óptica de inclusión y de convención son segregadoras igualmente, pueden transformarse en inclusivas, claro que sí. Y yo creo que en su ánimo y en el mío está que Afanias y sus instituciones y sus recursos sean cada vez más inclusivos. Inclusivo significa compartir la comunidad con personas sin discapacidad. No puede haber inclusión si no hay personas con y sin discapacidad compartiendo la comunidad, y valoración de las personas con discapacidad. Y eso significa respetar su autonomía y respetar el hecho de que puedan tener una vida autónoma e independiente hasta allí donde sea posible. Así que yo creo que en realidad no tenemos ningún conflicto. Estamos hablando de lo mismo, absolutamente de lo mismo. En mi opinión, conozco a Fanias, no mucho, pero algo, y estoy seguro de que están dando pasos hacia la inclusión. ¿Más rápidos o más lentos? Pues es que eso es lo de menos. La cuestión es no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante. Y yo creo que en esto estamos de acuerdo. El hecho de que la sociedad sea cada vez más inclusiva y de que vayamos generando espacios de inclusión y no de segregación, entre otras cosas, es lo que nos marca la ley, las leyes que nos hemos dotado entre todos y que debemos, yo creo, intentar cumplirlas. Y luego ya con las estrategias que cada organización entienda que son las adecuadas. Así que yo creo que estamos de acuerdo en lo básico. Todos buscamos lo mismo, que son personas con discapacidad y familias que tengan los apoyos necesarios para tener una vida cada vez más rica, más inclusiva, más independiente, más autónoma, más efectiva, más relacionada, más valorada, allí donde se hace la vida, que es donde están las personas con y sin discapacidad, no solo las personas con discapacidad. Y obviamente, yo como padre y como hermano y como persona con discapacidad, si me dan a elegir, y lo he dicho en mi ponencia, entre un lugar segregado que me da bienestar y tranquilidad y echarme a la calle sin apoyos, obviamente yo soy el primero que quiero más residencias de Afanias y más viviendas tuteladas y más centros especiales de empleo y más centros ocupacionales y más colegios de educación especial. Pero eso no significa que sean buenos, lo que significa es que son más seguros, porque fuera de ellos hay agresión. Pero si los apoyos se dan en la situación correcta, las residencias, los centros especiales no serían necesarios. Obviamente son necesarios, ¿por qué? Porque los recursos no son inclusivos y porque, como pasó ya con la enfermedad mental, como he dicho antes en mi intervención, hicimos la desinstitucionalización en los años 80 de las personas con problemas de salud mental mal, los sacamos de los psiquiátricos a la calle y ahora, pues algunos están donde no deberían estar, que es en el abandono o en la cárcel o en cualquier caso en la exclusión social. Así que obviamente, para que personas con discapacidad intelectual no tengan dónde vivir, pues lo mejor es que vivan en Afanias, pero que eso no es inclusivo, y yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Bueno, solamente un pequeño matiz. Por favor, sea rápido. Rápido, exactamente 15 segundos. El tema del paso hacia adelante y la inclusión, Afania lo lleva haciendo exactamente desde 1964. Está la página web, se puede ver. Lo sé. Entonces, solamente por entrar en diálogo, o sea, el debate, por no monopolizar la reunión. Y bueno, esto tendría mucho más recorrido esta conversación. Gracias a todos y de nuevo me disculpo ante el foro. Solo que tengo una pregunta y este señor ha levantado hace tiempo la mano, lo siento. Este de aquí al... Gracias, Marta. Si es que las de política servimos para todo. Hola, buenas tardes. Pues yo, como mi compañero, hablo como padre, aunque pertenezco a la Junta Directiva de una entidad de aquí, granadina, Autismo Granada, pero de verdad les hablo como padre
Y la pregunta iba a ir dirigida a la señora López Romero, pero no está. Entonces, la pregunta la transformo en ruego hacia los dos ponentes, que son los que participan pues bueno, en los foros donde se lleva a cabo, digamos, las medidas legislativas, o por lo menos las propuestas, ¿no? Y quería empezar diciendo que hoy por hoy en Andalucía, aquí en Granada, pero vamos, me ciño a Andalucía, la desinstitucionalización es una carta a los Reyes Magos, pero así de fácil y así de sencillo de entender. Y me explico. Yo soy un padre de un chico con 20 años. Si hoy fallezco, mi hijo no tiene derecho al salario mínimo vital porque su madre y yo, mi mujer, nos hemos preocupado de dejarle un patrimonio, que no estamos hablando de una millonada, estamos hablando de un pequeño patrimonio que tenga ahí para el día que faltemos. Pero es que es más, la pensión no contributiva, pues si está desinstitucionalizado y vive con su hermana, pues se pone en compromiso esa pensión no contributiva porque su hermana trabaja, si su marido trabaja y superan unos ingresos, estamos hablando de 27.000 euros al año entre el matrimonio, tampoco estamos hablando de una millonada, no tiene derecho a pensión no contributiva, con lo cual estamos castigando a la persona con discapacidad y estamos castigando a la familia que en su momento lo está protegiendo. Por eso digo, y bueno, y el asistente personal ni está ni se le espera de momento. Entonces, la verdad que, por eso vuelvo al principio, hoy en día la desinstitucionalización es una carta a los Reyes Magos. Sí quiero reconocer el esfuerzo, algunas entidades están aquí representadas, el esfuerzo que están haciendo las entidades por la inclusión, por mejorar la calidad de los servicios, pero ya digo, lo transformo mi pregunta en ruego porque lo dirigen hacia arriba, que ese es el sentimiento de las familias, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con mi hijo si yo esta noche muero? Es decir, lo dejamos con una mano adelante y otra atrás. Así de claro y así de sencillo. Yo me alegro mucho de escucharle porque, mire, yo llevo 30 años haciendo investigación social en discapacidad y sobre todo con discapacidad intelectual. Y no me canso, pero lo digo mucho. El gran problema que tenemos, si tenemos un problema, porque vamos a ver, hemos avanzado mucho en temas de inclusión, ustedes lo saben, son padres de personas que tienen años, que los han visto desde niños hasta ahora y ven a las nuevas generaciones que vienen, etc. Seguimos sin dar una respuesta. Es que va a ser de mis hijos cuando yo no esté. Y es el miedo el que muchas veces nos lleva a tomar decisiones defensivas, utilizando un símil futbolístico. Y yo lo entiendo y yo lo aplaudo. Jamás, ni a Gregorio, ni a mí, ni a ninguno de los que nos dedicamos, digamos, a hablar en los congresos o escribir libros sobre esto, jamás se nos va a ocurrir defender el dejar a personas que tienen unos recursos de apoyo más o menos segregados, inclusivos, en la estacada para dar satisfacción a mis ínfulas intelectuales. Esto es una auténtica locura. Yo creo que los centros especiales de cualquier tipo se deben cerrar, pero no creo que se deban cerrar mientras haya una persona que esté recibiendo apoyos ahí mejores de los que tendría en la calle. Y si esto tiene que durar 40 años, pues que dure 40 años. Lo que no entiendo es que demos pasos hacia atrás. Es así de claro. Entonces, con el patrimonio nos pasa lo mismo. Las personas con discapacidad que tienen un patrimonio protegido deberían tener una prestación y no la tienen por una cuestión de discriminación, como no la tenían las mujeres viudas hasta hace 40 años, si estamos en el mismo proceso. Y a mí me molesta especialmente que nos entendamos en bandos diferentes. Yo jamás querré estar en una posición respecto a la discapacidad que no sea la misma que tiene usted y el otro señor que ha hablado antes. Yo estoy en lo mismo, que es el mejor futuro para las personas con discapacidad, para sus hijos y para los que vienen después. Y para sus hijos especialmente, porque les estamos haciendo el tremendo dolor de tener que luchar por una sociedad mejor que ellos no van a disfrutar y que ustedes no van a ver que van a disfrutar. Así que a mí no me ubiquen enfrente de ustedes. Yo estoy a su lado. Tengo quizá criterios diferentes en algunas cosas, pero en lo básico
Estamos totalmente de acuerdo. Y no se dejen llevar por discursos maximalistas. Yo soy impulsor de la inclusión porque alguien en la sociedad tiene que impulsar los cambios. Y para que los cambios no se vuelvan locos, alguien tiene que resistirse a los cambios, como por ejemplo ustedes. Y estamos todos trabajando en lo mismo. Y yo quiero que, por favor, lo entendamos así. Y si hay que ir a Fanias a hablar de esto 3, 4, 5 horas o 7 días, voy mañana mismo. O a su asociación. Encantado. No le veo como frente a mí, sino simplemente por eso he transformado la pregunta en ruego. Sé que su trabajo diario, mañana, tarde, noche, es por las personas con discapacidad. Por eso lo he transformado en ruego. Transmitan ustedes hacia el Poder Legislativo que las personas con discapacidad se encuentran en esas situaciones cuando los padres faltemos. Que ya digo, yo me muero hoy y mañana mi hijo está con una mano delante y otra atrás. Yo llevo 30 años en eso y con poco éxito, pero sigo intentándolo. Pues hemos agotado el tiempo del día de hoy. Ha sido un día intenso, con muchas ponencias, con muchos comentarios, ruegos, y espero que haya sido productiva para todos ustedes. Sin más, se acaba la jornada de hoy. Agradecer a todos vuestra presencia. Disfruten de lo que puedan de esta gran ciudad, que es maravillosa. Tiene unos restaurantes y unos bares de tapas que muchos que vienen del norte verán la diferencia económica. Y sigan disfrutando. Mañana les espero, si no me equivoco, voy a ver la chuleta, a las 9 de la mañana. Por favor, sean puntuales. Empezaremos con la lectura de las comunicaciones. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Gracias, Agustín. Gregorio, tómate una caña a mi salud, hombre. En tu nombre, Agustín, en tu nombre.